El día de hoy vamos a estar presentando la charla de vascularización de miometría aumentada y malformaciones uterinas. Son dos temas que el doctor va a estar desarrollando con sus características en la ecografía. El doctor es el doctor Sergio Liendo, ustedes ya lo conocen, ecografista, tocoginecológico, ecografista de los centros Fertilis y Fertilidad San Isidro. En el día de hoy vamos a agradecer a Mindray por el auspicio y a SAEU por la difusión, que estuvo con la trivia de la semana, que seguramente el doctor la va a estar respondiendo en el día de hoy. Así que yo dejo con el doctor todas las consultas que tengan. A lo último contestamos todo. Ustedes pueden ir escribiendo en el momento o al final, como ustedes quieran, y yo les leo todas las consultas del doctor y las resolvemos en la última parte del webinar. Los dejo a cargo de Sergio, que tengan una linda charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias también a la gente de SAEU, de Mindray y de Sonoker por darme el privilegio de encarar esta charla. Y vamos a hablar también de malformaciones uterinas, pero acá el cartelito dice solamente vascularización miometral aumentada, que en realidad es lo que siempre conocieron como malformación arteriovenosa. En realidad, yo no sabía cómo encarar el tema, no me era muy fácil, y recién hace unos días más o menos pude, mejor dicho, hace una semana, 2 semanas, que tuve una idea de más o menos cómo hacerlo. Y vamos a hacer nada más que de un punto de vista práctico. No vamos a andar mucho con la fisiopatología, sino cuál es el problema. O sea, ¿qué podemos hacer cuando se nos presenta una imagen, sobre todo como esto, donde nosotros vemos ahí el útero. Esta paciente era un control normal, posaborto, con un endometrio muy finito, pero de pronto yo pongo el Doppler y encuentro esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo informamos? ¿De qué se trata? ¿Por qué tanta vascularización? ¿Es peligroso o no? ¿Es raro? ¿Es frecuente? Entonces vamos a tratar de encararlo por el lado de ¿qué hago cuando encuentro esto? ¿Qué hago cuando encuentro, incluso después cuando hablemos de malformaciones uterinas? Así que muchas gracias, Ale. Siempre me gustan las presentaciones porque me tratás muy bien. Bueno, y esta Gracias imagen a vos, también, Sergio. más a la mañana, 9 de la mañana, que supongo que muchos de los que están, que también les estoy agradecido de que estén y que se la aguanten, y que 9 de la mañana de un sábado están escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, pero no quiero enloquecerlos mucho. ¿Vieron cuando uno va a comprar un pantalón y quiere buscar el precio en un lugar donde están poniendo los pantalones, por ejemplo, y aparecen las etiquetas y un montón de etiquetas, y uno sé cuál es la del precio? Bueno, esto puede ser así, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. Teníamos esta imagen de la izquierda y esta imagen de la derecha, donde se ve una vascularización tremenda en lo que yo pensaba en ese momento que podía ser el endometrio. ¿De acuerdo? A esto se le llamó siempre malformación arteriovenosa, ¿no? Que después se llamó vascularización miometral aumentada. Y casi todos los trabajos dicen esta frase, que parece cinematográfica: más común y más grave de lo que parece. O sea, no es que es común, sino que es más común de lo que parece y es más grave de lo que parece. El diagnóstico es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Cada vez hay más ecógrafos con Doppler. Hace 20 años, yo empecé en el año 85 a hacer ecografías, no habían Doppler. Después apareció el Doppler blanco y negro, y después apareció el Doppler color. El Doppler color, los aparatos costaban cerca de $300.000. Por eso son próceres los que lo compraron. Entonces el Doppler color trajo más diagnósticos. Y aparte, más gente que puso el Doppler y que pone el Doppler. Aunque a veces en el pedido no figure Doppler color, vemos una imagen sospechosa y colocamos el Doppler. El botón del Doppler generalmente lo tenemos. Y es potencialmente esta patología, potencialmente grave. ¿Y a qué me refiero? Bueno, esto es lo que se llamaba malformación arteriovenosa. Con el tiempo se fue cambiando y el término más adecuado es esto: vascularización miometral aumentada. Pero esta patología se conoce desde hace 100 años, porque ya había sido descrita como aneurisma cirzoide. Dubrel y Lubat lo descubrieron, la describieron en 1826. Y
En el meeting que se hizo en la reunión anual de la ISUOG, de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, en Montreal, en 2015, se decidió poner vascularización miometral aumentada, y eso es bárbaro, porque es un término más ecográfico, es lo que yo me voy a encontrar. ¿De acuerdo? El otro es más histopatológico. Entonces, tenemos la prevalencia. Los trabajos dicen 2 a 4% de los sangrados genitales patológicos, pero no hay estadísticas confiables. ¿Por qué? Porque está subdiagnosticada. Primero, ¿cómo la encontramos? Como un hallazgo. De pronto vemos, nos piden una ecografía post-aborto, donde vemos el endometrio fino, pero le ponemos el Doppler color y se incendia, como vimos recién. Entonces es un hallazgo. Confusión, y se puede confundir con retención de resto, con enfermedad trofoblástica, con tumor miometral, sobre todo el mioma submucoso. Y muchas son asintomáticas. Post-cesárea, post-infección, post-aborto, aborto incompleto, aborto espontáneo, mejor dicho, no pierden más, son asintomáticas, y esta enfermedad, el 90% se resuelve espontáneamente. Pero puedes tener sangrados, y los sangrados son peligrosos. Por eso es siempre importante lo que vamos a decir ahora. Esto, ya el hecho de que en el año 1953 Gaines y Grewal hablaban de fístula arteriovenosa, decían la dilatación y el legrado del útero realizado inició una hemorragia formidable y profusa. Y en 1954 Williams dijo la dilatación y curetaje u otra instrumentación del útero en presencia de síntomas de lo que malformación arteriovenosa o fístula arteriovenosa, como se lo llamaba, es extremadamente peligrosa y probablemente nunca debería realizarse. Entonces, aparecieron definiciones. Tengan en cuenta que lo primero que tenemos que pensar que es un cortocircuito. Es un cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Y fíjense lo que dice. Es un cortocircuito del torrente sanguíneo entre un órgano arterial y venoso. O sea, que de pronto se junta arteria y vena sin los capilares en el medio. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, la otra definición es el sistema vascular, conjunto de dilataciones varicosas anormales, arteriales y venosas conectadas entre sí, localizadas en el miometrio, sin la presencia de capilares interpuestos. Y es lo que nosotros pensamos, desaparecen los capilares. La otra definición es comunicación anormal entre arterias y venas con ausencia del sistema capilar. O sea, parece más fácil. Y hay una definición ecográfica que es lesiones uterinas que muestran un aspecto hipervascular con flujo turbulento. Eso la doctora Mala Sibal lo describió así, me parece muy bueno. O sea, dentro del miometrio y el territorio de la arteria radial, territorio radial, tenemos arteria, vena y en el medio capilar. Pero de pronto desaparecen los capilares y la arteria y la vena se unen y se ponen más gruesos. Se dilatan. Entonces, de este capilar normal que separa arteria y vena, desaparecen los capilares, se unen las arterias y venas y se dilatan. Entonces, se convierten los vasos en fístulas vasculares, vasos más dilatados y de alta velocidad. Aparecen un montón de teorías, como Mulliken, que dicen que son errores de la morfogénesis. Aparecen Timmerman, que dijo que es una subinvolución del lecho placentario con la obliteración fallida de sus vasos, ¿no? en ausencia de retención de restos. El Gribel, que dice que son senos venosos que incorporan al tejido cicatrizal después de la necrosis y las vellosidades escoriales. Hay muchas teorías. Lo importante es que tengan en cuenta de cómo aparece y cuáles son los signos de alarma. Una son las congénitas, que son muy infrecuentes. Tenemos la vascularización miometral aumentada adquirida y congénita. La congénita es por un defecto vascular en la diferenciación del plexo capilar primitivo durante la angiogénesis fetal e implican incluso los vasos extrauterinos. Pero la que nosotros vamos a ver, a pesar de que es infrecuente, es mucho más frecuente que la congénita. Es posaborto incompleto, posenfermedad trofoblástica, postumor del lecho placentario, cáncer de cervix, o mejor dicho, durante el cáncer de cervix o endometrio. También aparece postdilatación y curetaje, postinterrupción médica, o sea, por ejemplo, con misoprostol, postcirugía, postmiomectomía, poscestoscopía, postcesárea, postparto, parto normal incluso. Incluso también aparece en infecciones y en embarazos de cicatriz de cesárea. Embarazos ubicados en la cicatriz de cesárea. Entonces, pero el más importante es posaborto incompleto o posaborto espontáneo.
Entonces tenemos una vascularización miometral aumentada, o sea, se produce una necrosis de las vellosis coriales que inducen en el miometrio a formarse esa comunicación entre arterias y venas. Se forma una masa vascular y eso hace, esa masa vascular se conecta con los vasos arcuatos y hay un alto riesgo de hemorragia grave, que puede ser espontánea o poslegrado. Esta patología no diagnosticada o informada como retención de restos, que uno va a alegrarla, puede ser muy, muy grave. Entonces, cualquier sangrado genital post-gestación, lo primero que tenemos que pensar es una vascularización miometral aumentada. Y el método diagnóstico, y el más sencillo, más fácil y más a mano es la ecografía transvaginal más Doppler color. Repito, ecografía transvaginal más Doppler color. A pesar de que todavía hay trabajo, y está bien, que dicen que la angiografía por tomografía computada es el estándar de oro, es el gold standard. Pero con la ecografía transvaginal más el Doppler color nos sirve para diagnóstico, para clasificación y para seguimiento. Entonces, los hallazgos, tenemos la ecografía transvaginal por un lado, esta es la de escala de grises. Es un miometrio heterogéneo con zonas anecogénicas irregulares. Y el Doppler color aparece todo eso, ovillo vascular, hay flujo turbulento multidireccional, alta velocidad, baja resistencia. Entonces vamos a lo que es la escala de grises. Tenemos la escala de grises donde están esas estructuras heterogéneas, irregulares, hipoecogénicas, tortuosas, que nosotros vemos en este lugar. Y tubulares dentro del miometrio, ¿de acuerdo? Aunque parece acá que hubiera una retención de restos. Parecen restos tubulares y pareciera que está en el endometrio. Le ponemos el Doppler y es un área hipervascular. Puede ser que esta ecografía ya haya, o sea, cuando se hace por primera vez, ya haya pasado bastante tiempo. Es cuando apareció algo de hemorragia. Entonces quizás no está tan vascularizado, porque estuvo evolucionando. Entonces, la técnica es, primero, una imagen panorámica con escala de grises, un corte sagital del útero, y ahí mismo se le coloca en el área, se pone la caja, el box color, en la zona sospechosa, ¿de acuerdo? Entonces, aparece, fíjense que parece involucrado el endometrio. ¿Por qué? Porque llega hasta el endometrio o incluso se proyecta hasta el endometrio. Acá vemos el endometrio y acá vemos miometrio, que se desplaza con áreas hipoecogénicas líquidas, que en realidad son vasos, y que están en el miometrio. La unión endomiometrial en el área correspondiente suele ser mal definida. Pasa que a mí viene uno de los ginecólogos presencia la ecografía y dice, no entiendo cuál es el endometrio y cuál es el miometrio. Yo tampoco. Es muy difícil a veces delimitarla. Y otras veces esas mismas imágenes, que parecen que fueran restos, evidentemente están mucho más vascularizadas. Bien, ahora, por ejemplo, esta paciente que llegó, que era una paciente que tenía pérdidas y que había sido vista y decían que, bueno, tenía coágulos en su interior. Pero lo llamativo, cuando aumento el tamaño de la imagen, le pongo el zoom, veo como una especie de flujo, le pongo el Doppler, y esas áreas no eran coágulos, sino que eran vasos sanguíneos. Estábamos en presencia de una vascularización miometral aumentada. Entonces se ve como una masa vascular en forma de nido con vasos tortuosos. Esto es un mosaico vascular. Y esto es lo que dijimos antes, ovillo vascular, flujo turbulento, multidireccional, y de alta velocidad y baja resistencia. Ustedes dicen, ¿pero le tengo que poner el espectro? Sí, porque el espectro va a servir. Entonces, la alta velocidad nos va a hablar de la severidad del cuadro. El tamaño no tiene relación con el pronóstico. Incluso no es tan fácil, acá se ve muy localizada, pero otras veces no es tan fácil de objetivar. Y la idea es objetivar lo subjetivo. Entonces, esa alta velocidad es la que nos va a dar la severidad que tiene el cuadro, no tanto como el tamaño de la lesión. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esta lesión que a nosotros nos llama la atención porque pareciera que había restos. ¿Será una mola? ¿Será una retención de restos? Bueno, eso nos puede llevar a pensar de que tenemos que hacer un legrado. Este es el endometrio en rojo. Acá esta línea celeste separa el miometrio del endometrio. Eso es lo real, nos puede llegar a confundir, porque esta misma paciente, fíjense que es la misma imagen que vimos antes. La masa se compone únicamente de canales vasculares. Entonces sabemos, pero
el tamaño no tiene relación. No, fíjense el tamaño que tiene esta lesión. Esta paciente es posaborto, tiene una pequeña pérdida, nada más, le piden para ver si quedaban restos, vemos esta imagen, parece que no quedan restos, pero esto llamaba la atención, le ponemos el Doppler y se incendia. Llega incluso hasta la serosa, hasta los vasos arcuatos, y de acuerdo a la severidad del cuadro, fíjense, tiene casi 80 centímetros por segundo la velocidad, 80 centímetros por segundo. Ténganlo en cuenta, esta misma paciente, la velocidad que tiene acá. O sea, nosotros podemos decir que pueden ser los vasos en la lesión, puede ser en los vasos arcuatos relacionados y en los vasos parametriales. Bien, un detalle importante, consejo. Durante una contracción uterina, el flujo al área puede disminuir significativamente. Por lo tanto, en caso de que el área sospechosa en escala de grises no se esté llenando de color en Doppler, es importante esperar un poco. Las contracciones uterinas están y aparecen. Lo vamos a ver en diferentes patologías. Pueden simular una patología y te puede cortar el flujo vascular por algún momento. Es cuestión de esperar, tomarse su tiempo. Esto se lo digo como consejo práctico. Como los consejos que nos daba nuestra madre, que los consejos de nuestra madre eran más advertencia. Esto también es una advertencia, porque la equivocación puede ser grave. No sé si a los demás les pasaba lo mismo, no sé a vos, Alejandra, pero la frase de mientras vivas bajo este techo vas a hacer lo que yo digo, acá se come lo que hay, esto no es un restaurante, ¿qué es eso de venís, comés, dormís y te vas, esto no es un hotel? Todos esos consejos que te daba tu madre, es bueno que salgas con las medias limpias, porque si te pasa algo, las enfermeras se van a asustar. Todo esos consejos. Bueno, esto es lo mismo. Bien, se localiza en la zona de las arterias radiales del útero. Eso es en la mayoría, porque puede llegar hasta las arcuatas. Y llega hasta el endometrio. Incluso se proyecta hacia el endometrio. Bien, fíjense, post-aborto incompleto, esta paciente, lo primero que pensamos que eran nada más que restos. Por las dudas le ponemos el Doppler. ¿Y qué era? La imagen que vimos al principio. Esta paciente podía haber ido a un legrado. Si esto iba a un legrado iba a ser catastrófico. Se le pidió una subunidad beta. Esto es muy importante cuando se tiene y se sospecha una malformación arteriovenosa. Ojo que puede estar asociado con una retención de restos. Entonces, la beta dio positiva. 2 meses después, la beta estaba en disminución. Incluso, la velocidad empezó a bajar. Y la subbeta iba en descenso. Ojo, el descenso de la beta, extrañamente, es lento, muy lento. La mayoría de estas pacientes pueden ser pacientes que tienen tratamiento de fertilidad, y hay que decirle que hay que esperar hasta que se resuelva. ¿Y cuándo se resuelve? No se sabe. El tiempo es variable, y eso lo vamos a ver después. Y encima el descenso es lento. 1 mes después de la ecografía anterior, uno puede hacer esto y si no tiene nada, bueno, todavía tiene flujo. Y la velocidad bajó muchísimo, muchísimo. Se fue resolviendo espontáneamente. Y en este caso sin medicación. Como decíamos antes, sin usar el Doppler color, se puede pasar por alto muy fácilmente. Esto nos parece que puede haber restos, pero en esto parece que no. Y lo podemos dar como normal. Esto, si se hace un raspado, puede ser de muy mal pronóstico. Entonces, las características de la ecografía de escala de grises son inespecíficas. No nos dice si tiene restos o no, o no es característico de la malformación arteriovenosa o de la vascularización miometría aumentada. Sin usar el Doppler se pasan por alto fácilmente, excepto si se muestran áreas de lagos grandes, ¿no?, de flujo sanguíneo activo, como vimos al principio, ese lago grande que se veía como una imagen turbulenta en su interior. Esta es la imagen que vimos antes, donde puede confundir. Bien, tuve una vez este caso. Estaba por hacer una translucencia nucal, pero me llama la atención en la placenta ver este lago placentario. Dije, bueno, puede ser que esté apareciendo un acretismo placentario. Le pongo el Doppler y parecía que sí. Quiero aclararles para su tranquilidad que no fue un acretismo placentario. Pero lo que me llamó la atención era esto. En el cuello había estos vasos. Muchas veces en el cuello puede haber dilataciones varicosas, pero estas dilataciones tenían flujo pulsátil. Con mucho miedo, y sin pedir permiso, que eso no hay que hacerlo,
le hice una ecografía transvaginal. Este es el cuello y este es el canal cervical. Lo miro un poquito mejor. Fíjense cómo yo alejé el transductor. ¿Mm? Yo estaba ahí a 180 latidos por minuto, yo. Fíjense, este es el cuello y estos son los vasos que aparecían endocervicales. Y tenía una pulsatividad y una velocidad impresionante. Un tiempo después encuentro esta imagen, la doy vuelta para que se parezca, en un trabajo, y digo, pero esto es lo mismo que vi. Quiero aclarar que llamé a todos los foros, mandé la imagen a un montón de foros y nadie me sabía explicar qué era. ¿De acuerdo? Y entonces encontré este trabajo, donde aparecía esta imagen que era muy parecida, que dice malformación arteriovenosa en cervix durante el embarazo. No saben dar una explicación, pero se cree que puede ser por cervicitis. ¿Y cervicitis por qué esa paciente? Esa paciente tenía 48 años y se había hecho muchas transferencias y había tenido mucho movimiento instrumental en el cuello. Y había quedado embarazada por fertilización in vitro. Pero había tenido muchas transferencias. Durante 5 años estuvo en tratamiento. Pero en los últimos meses había tenido una transferencia cada 2 meses. Así que probablemente haya sido una cervicitis. Ahora, ¿qué pasó con este embarazo? En el 5.º mes ya no había nada. Se había resuelto espontáneamente. Ni siquiera fue una placenta previa. ¿Ven? Se da flujo de alta velocidad y se puede ver con una angioreso. Bien, y esto es como va evolucionando, donde nosotros vemos que prácticamente no se ven imágenes sospechosas y muy baja vascularización. Acá vemos esta imagen que vimos antes, y con el tiempo aparece esta imagen más ecogénica. Todo esto es miometral, pero prácticamente nada de flujo. ¿De acuerdo? La mayoría se resuelven espontáneamente. Y esto se está acercando a la imagen que nosotros pusimos en la trivia de SAEU, ¿no? El desafío ecográfico es, 1, identificar la cavidad uterina. 2, confirmar que la lesión sea miometral. El objetivo es descartar primero la presencia de restos ovulares. Segundo, un tumor miometral. En ese caso, un mioma sobre todo. O las dos entidades, o que aparezca incluso una enfermedad trofoblástica. No es fácil objetivar lo subjetivo, o sea, no son bordes netos. No es fácil hacerlo. Pasa mucho en ecografía, y lo vamos a ver incluso en las malformaciones congénitas. No es fácil objetivar lo subjetivo. Entonces, la extensión de la lesión, ¿cómo la podemos evaluar? Es difícil de cuantificar. Es muy difícil. Es difícil para su seguimiento. Está más chica, está más grande. Me piden medidas para ver si se achicó. Y no es fácil, porque es flujo sanguíneo. Entonces, hay que tener en cuenta que es difícil definir la gravedad, incluso para la comparación con exámenes sucesivos. Pero eso se lo preguntaron ya varios, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Evaluación Doppler. Y el Doppler nos puede dar la gravedad de la vascularización miometral aumentada. O sea, tomaron en cuenta la velocidad del flujo sanguíneo y sobre todo la velocidad sistólica máxima, el pico sistólico, incluso el índice de resistencia, pero más el pico sistólico. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor es el pico sistólico y menor la resistencia, más grave es la patología. ¿Qué toqué? No sé. ¿Dónde tengo? Ahí vamos. Ahí va. Perfecto. 1. Técnicas para evaluar el flujo Doppler, para objetivarlo. 1. El que yo usaba antes, es desplazarse a través de diferentes secciones sagittales consecutivas del útero y tomar muestras del vaso que muestran las señales de color más concentradas. Pero hay otro que se sugirió ahora y está bueno, y yo lo estoy usando, es aumentar el PRF. Le aumentás el PRF una vez que pones la señal color, hasta que solo se vean unos pocos vasos. ¿Por qué? Porque esos vasos son los que van a tener mayor flujo, son los vasos que más van a aguantar. O sea, menor PRF, más vasos se ven. Mayor PRF es menos sensible para captar el flujo. Por lo tanto, solo se verán los vasos con flujo de mayor velocidad. Por lo tanto, medimos el pico sistólico solo si dicho vaso sanguíneo es observable, es evidente o es discernible. O sea, se le baja
se le sube el PRF, se baja la posibilidad de verlo hasta lo mínimo, hasta que veamos el flujo, porque ese vaso va a tener el mayor flujo. Entonces, ahí cuando es evidente, medimos la velocidad de pico sistólico. Y con el Doppler color observamos cuál es la dirección para poner el ángulo. Esta es la foto del trabajo de Timor Trish y Ana Monteagudo, donde aumentar gradualmente el PRF hasta que solo se vean unos pocos vasos. Perfecto. Acá hago lo mismo, se va bajando el PRF hasta que tengo pocos y lo puedo medir y medir el pico sistólico. Bien. El seguimiento. Sugieren que un pico sistólico por debajo de 40 centímetros por segundo se sigue con un recuento sanguíneo estable, y mejor dicho, con un recuento sanguíneo estable, es de bajo riesgo de desarrollar una hemorragia grave. Ojo, si el pico sistólico está entre 4 y 60 y no sangra excesivamente, pueden ser tratadas en forma expectante. Pero, ojo, por encima de 60 o a 70, generalmente suelen ser de 80, hay alto riesgo de sangrado continuo y excesivo, sobre todo peligroso, y pueden requerir embolización. Bien. Esto fue descrito, Weber y Switzer definieron que un pico sistólico por debajo de 40 no muestra un sangrado vaginal significativo y se puede seguir de manera expectante. Y es como que fuera un área segura. Pero existe un área peligrosa, que es el pico sistólico por encima de los 87. Si la pérdida de sangre fue significativa, la patología no muestra regresión, la embolización es el tratamiento preferido. Pacientes con hemorragia potencialmente mortal requieren tratamiento urgente independientemente del aspecto cualitativo, cuantitativo de la ecografía y las mediciones de flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Eso requiere un tratamiento urgente. Pero hubo una clasificación que dieron en Chile, y me parece bastante buena y la estamos empezando a usar. Una que propone Luis Rodríguez en la revista chilena de 2018 sobre el porcentaje que ocupa. Se toma así en forma transversal el endometrio y se mide el porcentaje de la lesión. Entonces, esto sería así. Les muestro. El grado 1 ocupa hasta el 50% del espesor del miometrio. El grado 2, entre un 50 y un 75% del miometrio. El grado 3 ocupa todo, la serosa. Y el grado 4 no habla de ocupación, sino que habla de la resolución, porque se ve una imagen ecogénica que no tiene flujo o tiene flujo escaso. Y ahí vamos. Y esta es la imagen que apareció en la trivia de SAEU. Esta misma paciente, 3 meses después, prácticamente no tiene flujo. Esto es todo flujo arcuato. Yo le bajé mucho el PRF para ver si incluso podía ver, por eso se ven los vasos arcuatos así, pero prácticamente no tenía flujo. Y esta es la imagen que veíamos. Esta es una imagen miometral. El endometrio no está complicado. Sí está desplazado, pero esto es lo que quedó, una imagen de un poquito de mayor ecogenicidad con áreas anecogénicas. Eso es lo que se llama grado 4. Esto se puede confundir con ¿qué? Y con un mioma. Con un mioma o con una alteración endometrial. Pero obviamente tenemos la evolución. Acá vemos la resolución y el Doppler, que lo teníamos por encima de 80, ahora es menos de 40, es casi 30. Fíjense cómo se va resolviendo la velocidad. Y eso marca incluso el pronóstico. Pero, atención, en el 2009 y en el 2011 se preguntaron si esto tiene que ver con el embarazo en la cicatriz de cesárea, y demostraron de que sí. O sea, que la malformación arteriovenosa tenía mucho que ver con el espectro de acretismo placentario. Mejor dicho, con todo lo que sea el espectro del acretismo y el precretismo, y que esto tenía relación con el embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. Por lo tanto, por carácter transitivo, el ectópico en cicatriz de cesárea tiene mucho que ver con la vascularización miometral aumentada. ¿Y esto por qué? Porque comparten la misma histología. Entonces, toda esa vascularización que vemos en algunos casos de ectópico en cicatriz de cesárea, demostraron de que sí, diferentes trabajos demostraron que sí tienen que ver y hay una malformación arteriovenosa o una vascularización miometral aumentada. Y todos los casos se conectan directamente con el embarazo de cicatriz de cesárea.
Nunca sé dónde pongo, ahí está. Bien, acá vemos un embarazo de cicatriz de cesárea, se le pone el Doppler y es un Doppler de muy alta velocidad y de baja resistencia. Acá lo mismo. Ven áreas muy vascularizadas, donde estas pacientes se operaron, se resecó la zona y tenían una vascularización miometral aumentada o una malformación arteriovenosa. Este es el mismo caso de embarazo de cicatriz de cesárea, que hay un Doppler de muy baja resistencia, mucha vascularización, baja resistencia y alta velocidad. Puede ser causado, la teoría es que puede ser causado por la propiedad erosiva del tejido del citocitrofoblasto y las vellosidades coriónicas durante la placentogénesis, tanto normal o patológica, que está incluida en el embarazo de cicatriz de cesárea. Bien, hay un video lindo que ustedes lo encuentran por internet, donde está el uso de la histeroscopía para el diagnóstico, donde se presenta esta imagen. Bueno, ya estamos habituados. Esto es una imagen sospechosa, algo nos dice, le hicieron un Doppler color y hay una vascularización miometral aumentada, le hacen una histeroscopía y vieron cómo, bueno, esto está, ahí estamos, donde se ve un vaso, se me corrió todo. Acá se ve, no lo puedo parar, esperen un cachito. Esperen un cachito que ya lo soluciono. Porque como está sacado de internet, esto ya se soluciona. Y se lo voy a mostrar. Porque si no, este hombre me va a hablar encima. Y estamos en un problema. Ahora sí. Eran todos los videos. Qué grande. Lo que pasa es que trabajo generalmente sin volumen en casa y después me lo encuentro. Es para no molestar a la familia. Bueno, y acá vemos. Y en la histeroscopía, ¿qué se ve? Se ve un vaso sanguíneo pulsátil. Un vaso sanguíneo pulsátil. Bien, pero que post-embolismo, otra vez. Hay uno que no. Y después, post-embolismo temprano, 4 semanas después, esperen que lo voy a. Hay uno que no lo. Ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que es previo y es posembolismo temprano, incluso, esto es posembolismo temprano, donde se ve una imagen diferente, más blanquita, y después, unas semanas después, se ve esto, donde es totalmente diferente. Y eso, la comparación, la hicieron incluso con la angiografía, con angioreso, donde se ve una zona muy vascularizada y que después se termina resolviendo. Esta era una paciente que estaba, o sea, 6 semanas después, o sea, tenía un sangrado, no era muy importante, pero se resolvió hacerle una embolización. Y sobre eso tenemos que hablar, porque esta paciente, sobre todo en las pacientes que desean fertilidad, hay que tener mucho cuidado con la embolización. ¿Por qué? Tenemos diferentes tratamientos. Uno es el tratamiento de la conducta expectante, el otro el tratamiento médico. No vamos a meternos mucho, lo que más se utiliza, por ejemplo, en el medio donde yo estoy, es el metotrexate. Pero puede ser la conducta expectante, por supuesto, con beta-HCG seriadas, sobre todo las pacientes que son asintomáticas y con mínimo sangrado. Y está el tratamiento quirúrgico, que uno es elegido la embolización, y a veces se hace simultáneamente con la histeroscopía y con electrocoagulación, pero no por el tratamiento en sí, sino para inhibir la hemorragia. También la ligadura de hipogástricas y también la histerectomía. Y sobre todo cuando hay restos. Los síntomas son silentes, o sea, no presentan síntomas, pueden ser síntomas inesperados, como por ejemplo la dispareunia, dolor hipogástrico, pero
A ver, ahora. Vamos a destrabarlo. Puede presentar hemorragia, que puede ser inesperada, inexplicable, y puede ser tanto leve o grave. Y el todo sangrado genital anómalo, post-gestación, pensar en vascularización miometral aumentada. Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico, es muy importante pedir una beta. Primero para diagnosticar y descartar, y después para evaluar la evolución, porque a medida que vaya bajando la beta, vamos a ir viendo una buena evolución. Y diagnosticar y descartar, ¿qué? Un proceso gestacional residual, o sea, posaborto, por posenfermedad trofoblástica o un tumor del lecho placentario. Bien, la HCG es descenso lento, y la normalización tiene relación con la desaparición del flujo tubular. Y la resolución espontánea viene muy bien para conservar la fertilidad, o sea, sin recurrir a la embolización. La resolución espontánea es el 90% de los casos, es lo más habitual. Ahora, el tiempo es variable. ¿Y cuándo esto va a terminar? ¿Y cuándo va a terminar? No se sabe, no se sabe. Puede ser variable, corto o prolongado. Esto pone muy impaciente y con razón a las pacientes y sobre todo a las pacientes que están queriendo tener un embarazo. Las pacientes, incluso esto se puede hacer en pacientes asintomáticas o con pocos síntomas. Y ojo, controles seriados, ecográficos seriados. Les voy a hacer una pregunta que ustedes le van a contestar en forma escrita a Alejandra. Si uno tiene una paciente con un aborto espontáneo, incluso que nos parece un aborto completo, o un postlegrado, la ecografía de control va con Doppler o sin Doppler, es una pregunta sencilla. ¿A usted qué les parece? ¿Tendríamos que educar un poco a quienes solicitan la ecografía para que esta ecografía se haga con Doppler? ¿O ustedes creen que no es necesario? Bueno, seguimos. Entonces, ojo, cuando hay una hemorragia severa, esto es lo mismo. Hemorragia severa, con compromiso hemodinámico, la primera opción es la embolización por angiografía. La histeroscopía, ¿cuándo? Cuando hay que extraer restos ovulares, pero siempre, o sea, con mucho cuidado, con condiciones de una embolización de emergencia. Tener preparado el equipo para embolización, porque las hemorragias son severas. Riesgo de la embolización en fertilidad, y sí, porque puede provocar disminución de la reserva ovárica, adherencias intrauterinas y perfusión uterina insuficiente para sostener un embarazo a término. Diagnóstico diferencial es los productos tenidos de la concepción, que son retención de restos y la enfermedad trofoblástica. Retención de restos se ve una imagen donde está limitado al endometrio, y muy poca vascularización. O sea, es una masa heterogénea en la cavidad endometrial, en escala de grises con algo de flujo. Con algo, no tiene mucho flujo. Acá se ve una imagen donde uno evidencia que hay algo. O sea, no es específico para eso. Evidentemente no dice, bueno, seguro que esto no es patognomónico, pero algo hay. Muy poca vascularización, y una imagen de que algo hay en la cavidad. Entonces, nosotros, cuando tenemos esto, llegamos a la conclusión que el tejido retenido puede ser visualizado claramente. O sea, es específica la ecografía, sobre todo en escala de grises, pero no es sensible. La ecografía no puede descartar retención de restos. Estos son, evidentemente, restos. Eso es muy importante, como dijimos antes, la beta-HCG. Y hacerlo con el seguimiento ecográfico. La enfermedad trofoblástica, bueno, es variable, por eso es muy importante la beta-HCG. Fíjense esta imagen. Esta terminó siendo una mola, pero es muy parecida a la imagen que vimos en blanco y negro de la vascularización aumentada. Esta imagen es una mola, con muy poca vascularización. Esta es una mola, es una paciente que tuve yo, y la vascularización es diferente, pero esto lo va a decidir la beta-HCG. Todos los trabajos, mejor dicho, todas las patologías tienen trabajo donde uno le resulta preferido. Cuando quieran empezar a evaluar una vascularización miometral aumentada, lean este trabajo que es de 2017, donde más claramente explica lo que es la malformación arteriovenosa o la vascularización miometral aumentada. Hasta aquí con esto, y vamos con las malformaciones uterinas. Y vamos a hablar desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Y en la malformación uterina hay que tener en cuenta con lo que son los falsos positivos y los falsos negativos. Eso es muy importante, evaluarlo lo más correctamente posible, porque con un falso positivo podemos
crear a la paciente un pensamiento de un futuro medio incierto o complicado y en realidad es una paciente normal. O cuando una paciente está poco evaluada y no está diagnosticada, pueden buscar el problema de su fertilidad por otro lado y en realidad su problema era una malformación. Por eso lo más correcto posible. Hay muchas clasificaciones. Esta clasificación americana, esta es mi preferida, la clasificación de la Sociedad Americana de las Malformaciones Uterinas, que se escribió en el año 1988. Es muy subjetiva, es muy, mejor dicho, muy visual. Para mí está muy buena con la que manejé. Pero después apareció la clasificación europea, ¿no?, en el año 2013, donde desaparecía el video, disculpen el ruido, yo pensé que lo había sacado, nada más que para entretenerme. Y donde desaparece el útero Didelfo y el útero Arcuato, porque el útero Arcuato se lo considera normal. Y después vamos a ver por qué. Y aparece esto. Pero, ¿qué tiene esta clasificación? Si nosotros lo vemos, no es en números absolutos, sino en porcentuales. Tengan en cuenta que nosotros podemos evaluar de diferentes formas. Por ecografía 2D, pero con lo que más se evalúa, y es el gol estándar, es la ecografía 3D, la multiplanar. Si uno tiene un transductor multiplanar, o sea, mejor dicho, volumétrico, que son recaros, que se pagan en dólares, y que la vida útil no es tan larga como uno supondría, como los que no son volumétricos, uno puede llegar a una muy buena imagen donde uno puede medir con un poquito más de exactitud y calcular los porcentajes. Fíjense, más de un 50%, menos un 50%. Generalmente lo hacemos con una ecografía, con un transductor no volumétrico, pero con software, como dispongo yo en el dato, y hacemos una recorrida, y el aparato arma, ¿no?, hace una renderización de la imagen. Y logro una imagen multiplanar, como en este caso, que acá tenemos un útero que supone ser arcuato, a la derecha un útero tabicado y abajo un útero bicórneo o bicorpóreo. Entonces, el gran problema, ¿cuál era? En fertilidad, sobre todo los septados. Entonces, una guía, ¿no?, donde se evalúa la profundidad del tabique, ¿no?, y el ángulo de hendidura. No estás compartiendo pantalla, ¿eh? Vamos de vuelta. ¿Ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, donde se ve la profundidad del tabique, ¿no?, qué profundidad tiene, y el ángulo de hendidura. O sea, el normal o arcuato, que se lo considera hoy el normal, es menos de 1 centímetro la profundidad del tabique, y el ángulo, este ángulo que vemos acá, es más de 90 grados. El septado es más de 1,5 centímetros. Otras clasificaciones hablan de 1 centímetro, pero 10 milímetros, 15 milímetros o 1,5 centímetros se lo considera septado, y este ángulo menos de 90. El bicorne es diferente, donde la profundidad es una indentación, no estamos hablando de un tabique, sino la profundidad de la indentación es más de 1 centímetro. Y la cavidad es muy similar a un útero tabicado parcial. Ese es el problema que tenemos a veces cuando hacemos una histerosalpingografía, porque vemos solamente la cavidad y puede simular un útero tabicado. Bien, la ISUOG convocó un comité de expertos donde estudiaran las diferentes clasificaciones, y entonces vieron cuáles eran las que más se usaban, cuál tenía más asociación entre fertilidad, aborto, costo, y llegaron a una conclusión, sobre todo sobre el útero tabicado y septado, ¿no? Entonces, eran diferentes las evaluaciones, ¿no? Y evaluaron qué era lo que más se usaba. Y llegaron a una conclusión interesante, entre un montón de conclusiones. No existen criterios aceptados universalmente disponibles para diagnosticar un septo uterino. El sistema más utilizado ampliamente para la clasificación de las anomalías uterinas, incluyendo el útero septado, es aquel de la Sociedad Americana de Fertilidad, el cual está basado en una interpretación subjetiva de tipo anatómico. O sea, yo lo veo y ya veo y entiendo que es un útero septado, usando el aspecto coronal del útero y sin ningún criterio medible. O sea, sin medir nada, o sea, es visual.
con esto yo me doy cuenta que es septado, con esto me doy cuenta que es que puede ser bicornio o bicorpóreo, como este, que yo me doy cuenta que es septado, que este es unicornio, que este es un útero bicorpóreo o bicorne, y este es un útero arcuato. ¿Por qué? Porque lo veo, porque es visual. Igual, lo interesante es tratar, como dijimos antes, de objetivar lo subjetivo. Una cosa que se utiliza es la histerosalpingografía, pero como dijimos antes, un útero tabicado puede ser un útero bicornio, o sea, solo permite ver la cavidad uterina, por lo que da lugar a una confusión en casos de útero septado o útero bicornio. Entonces, lo que más se utiliza es la ecografía de corte coronal, una 3D volumétrica. Entonces, hacemos un barrido, un recorrido, el barrido que hacemos cuando no tenemos volumétrico, y si tenemos volumétrico lo va a hacer solo, y se hace un corte coronal, y en este corte coronal yo puedo ver el fondo y puedo ver la parte interna. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo con esto voy a permitirme diferenciar entre un útero septado y un útero bicornio. Pero no se vuelvan locos, porque también si no tienen volumétricos, hay algunas trampitas que, mejor dicho, hay algunos tips que se pueden utilizar. Entonces, vemos el contorno externo y el contorno del fondo de la cavidad. ¿De acuerdo? Son las dos cosas que tienen que ver. ¿Sospechan una malformación uterina? Contorno externo y contorno del fondo de cavidad. Vamos al útero septado. El contorno externo tiene una escotadura, o es convexo, o tiene una escotadura de menos de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que puede ser septado incompleto, que es el parcial, o el completo, que llega casi a los CE. El resultado, o sea, tengan en cuenta que aparecen el 50% de las anomalías mullerianas, es la más común, que es cuando no se reabsorben, se unen los conductos, pero una vez que se unieron no se terminan de reabsorber, entonces queda un tabique, en mayor o menor grado. Presenta uno de los peores resultados reproductivos. A pesar de que hoy está cuestionado este tipo de cosas, en la práctica diaria se ve que, no sé qué toque, a ver, ¿cómo salgo de esto? A ver. Hice el lío, ¿no? Ahí está. A ver si puedo salir de esto. Acá está. Listo. ¿Cómo me gustaría ser más joven para entender un poco más? El útero septado tiene uno de los peores resultados reproductivos, y muchos trabajos lo demuestran, a pesar de que está cuestionado. La tasa de aborto está entre el 26 y el 94%. Se habla de que el endometrio del tabique, del septo, tiene un crecimiento defectuoso y por reducción de la sensibilidad a las hormonas esteroides. El septo parece tener una naturaleza fibrosa, avascular, entonces no es el ideal. Y el septo tiene una disminución del tejido conectivo, entonces la implantación es defectuosa. Y un incremento de la masa muscular que hace que haya un aumento de contractibilidad y que haya mayor probabilidad de aborto espontáneo. Incluso aumenta el flujo retrógrado menstrual, entonces hay más probabilidad de endometriosis. Bueno, hay muchas teorías. Tengan en cuenta de que esto se estudió muchísimo, la longitud del septo no parece tener influencia. Y los resultados reproductivos mejoran al quitar el septo. Estos son trabajos diferentes, con disminución del porcentaje de aborto espontáneo tras una metroplastia, o sea, una vez que se opera, disminuye la tasa de aborto de un 88 a casi un 6%. Eso es en este trabajo. Bien, como no parecían todos los trabajos ser totalmente convincentes, se hizo un trial aleatorizado, randomizado, donde se estudió y se llegó a una conclusión. Es el primer ensayo controlado, aleatorio, multicéntrico, registrado. Dice, la extirpación quirúrgica del tabique en mujeres con útero tabicado no tiene ningún beneficio para mejorar las tasas de nacidos vivos u otros resultados reproductivos. Y no se puede recomendar como procedimiento de rutina. O sea, como que si lo haces sos un hereje, más o menos. ¿No? Es lo que yo interpreté. ¡Wow!
Ahora, este trabajo me llamaba la atención algunas cosas, porque está estudiando si hay mayor tasa de aborto, y hay unas cuantas pacientes que nunca habían sido embarazadas. Este trabajo todavía me hace ruido unas cuantas cosas, no lo terminé de... O sea, lo leí varias veces, pero hay detalles que no me cierran, a pesar de ser un trial. Hablé con otras personas, incluso con cirujanos, y le pasa lo mismo que a mí. Me parece que va a haber que reverlo. De hecho, inmediatamente después aparece, ¿mejora o no los resultados reproductivos? Teóricamente, si es un trial ya lo tendría que haber solucionado, pero en la práctica diaria parece tener buenos resultados reproductivos. Y nos vemos, yo en los 2 centros de actividad que trabajo, bien, ustedes como ecografistas, ¿y qué tengo que hacer con útero tabicado? Un útero tabicado, donde nosotros lo estudiamos y nos damos cuenta que el fondo es convexo o con una hendidura muy pequeña. ¿Qué nos piden los cirujanos? Medir el diámetro de la base, medir la longitud del tabique y, en lo posible, qué distancia hay al fondo. Esa es la distancia al fondo. Distancia a la serosa de fondo. Eso es lo que la mayoría de los cirujanos nos piden. ¿De acuerdo? Ahora, bien, no tengo multiplanar. ¿Cómo me doy cuenta que es un útero tabicado? Bien, un corte longitudinal donde el endometrio es más corto, porque después, a medida que lo van haciendo, van deslizando en corte sagital, ¿no?, de un lado hacia el otro, van haciendo el barrido, en el punto más corto del endometrio, se van a encontrar que la longitud del tabique está aumentada, está raramente aumentada, ¿no? La distancia de la serosa al fondo de la cavidad, la distancia a la serosa del fondo, es larga, es grande, ¿no? O sea, esto nos va a dar aproximadamente la longitud del tabique, o sea, esta distancia. Esto cuando no tiene multiplanar. Esa distancia es esta distancia. Esa distancia a la serosa del fondo está aumentada en el corte longitudinal 2D. Y aquí vemos el tabicado parcial y el tabicado completo. Esta es una foto del año 99, un montón de años. No lo hice, es con un ecógrafo medianamente primitivo, pero donde le incorporamos un software en una PC y podíamos hacer este tipo de cosas. La imagen no era del todo buena, pero podíamos llegar a un diagnóstico. El útero arcuato, contorno externo convexo, y la hendidura es menos de un 10%. El contorno del fondo de la cavidad, que se ve aquí, tiene una escotadura una concavidad, una escotadura de más de 90 grados. Ojo con el arcuato, ojo con el arcuato. No se considera patológico. Estos son úteros arcuatos, estos son úteros arcuatos. No hay estudios que demuestren que el tratamiento quirúrgico del útero arcuato reporte beneficio a los resultados reproductivos. Pero bueno, repito, ojo con el arcuato. ¿En qué sentido? Yo acá hago un corte multiplanar, le marco al ecógrafo cómo quiero el corte y me aparece un útero de cavidad normal, no parece ser arcuato. Bien, a los 2 minutos hago el mismo barrido y me aparece el fondo está más recto. Es la misma paciente. Dejo pasar 1 minuto y en la misma paciente me aparece un útero diferente con un útero arcuato. ¿Qué fue lo que pasó? El útero tiene contracciones uterinas y puede dar este tipo de imágenes. Entonces, es esperar, a veces te va a llevar 10 minutos, pero volver a hacer el barrido y no ponerle el nombre de arcuato a alguien que no lo tiene. Por eso incluso se lo considera normal. Ojo, porque a veces el útero arcuato en el corte transversal da esto. Y muchas pacientes vienen con el mote de útero bicorne, y en realidad son úteros arcuatos y son totalmente normales, son pacientes que pueden quedar embarazadas. O sea, no sería una causa de infertilidad. Bien, el útero bicorne. Dijimos que vemos el contorno externo y el contorno del fondo de la cavidad. O sea, el contorno externo tiene 2 cuernos bien definidos, 2 cuerpos bien definidos. La cavidad tiene una escotadura de más de 10 milímetros que va a separar esta escotadura a los 2 cuernos. Por eso se llama también bicorpóreo. Acá vemos lo mismo, y tengamos en cuenta que aparece la escotadura externa y aparece la escotadura interna. Bien, no tengo multiplanar.
Bien, a veces en un corte, incluso, no es este el corte que tengo yo acá, pero a veces nosotros, con la vejiga vacía y sobre todo con un útero en intermedia, que eso es muy difícil armar, un útero intermedio es muy difícil hacer una multiplanar, o un útero en anteverso, nosotros podemos ver con la vejiga vacía este tipo de corte, y más o menos no tiene la misma definición. Pero nosotros vemos esto por corte transversal en 2D y nos sugiere, incluso a veces tiene los dos cuerpos para un lado y el otro para el otro. Pero supongamos que estamos en la sospecha, la distancia acerosa de fondo es normal, porque es esta distancia, ¿de acuerdo? O sea, no hay tabique, ¿de acuerdo? Entonces, volamos todo lo que es tabique, y es esta distancia, es una distancia normal. Bien, en el embarazo, el útero bicorne endereza el fondo, ténganlo en cuenta, porque a veces decimos, uy, mira, tengo un útero tabicado. No, probablemente, si lo conocíamos de antes, es un útero bicorne. Este es un útero bicorne que tiene en el medio un ismocele, y es un corte transversal, no tuve que recurrir al multiplanar. Cirugía reconstructiva no parece que ofrezca ningún beneficio en el útero bicorne, no sé. Se aconseja el cerclaje profiláctico. Incluso, a veces hay un útero rudimentario, que si existe y es funcional, es bueno operarlo, sí, sacarlo, la exéresis, porque se puede implantar ahí un embarazo, en el cuerno, ese cuerno rudimentario. ¿Y pasa? Sí, pasa. ¿Ven? Este es el útero normal, es que es mucho más grande, y acá en el cuerno rudimentario se implantó un embarazo, que fue un HMR, fíjense, incluso hasta acá tiene el líquido aumentado, el saco vitelino, el embarazo, y se detuvo, y hubo que hacer la exéresis de ese cuerno. Este es un útero bicorne, un útero, unicorne con cuerno rudimentario, mejor dicho, es bicorne con cuerno rudimentario, comunicante y con endometrio funcionante. Esto es lo mismo, con endometrio funcionante, ven, el cuerno rudimentario, acá se ve un cuerno rudimentario y acá se ve un cuerno rudimentario, y que está comunicado, ¿de acuerdo? No son comunes, ¿eh? Y acá no está comunicado, no comunicante con endometrio funcionante. Y a veces se puede confundir, ojo, con un ovario, en un corte transversal en 2D. Bien, este es un caso particular de color, una hipoplasia uterina, donde hicimos un corte por vía abdominal y daba un útero tabicado. Bien, el útero unicorne es una cavidad única, bien formada, con única porción intersticial de la trompa de falopio. ¿Y cómo se ve en la ecografía? Y estos son los cortes que hacía yo hace 15 años, donde se ve una sola salida, ¿ven? Una sola salida, una sola salida. Ven acá, de este lado no hay ostium, por así decirlo, y de este lado sí, un ostium único. Estas son ya imágenes más modernas, de ahora. Y si no tengo, y solamente tengo 2D y no tengo multiplanar, llegamos hasta el fondo del útero y vemos una salida, vemos una sola porción de intramural de la trompa. Bien, está el útero en T, que puede ser el útero en T, que es una cavidad estrecha con pared uterina gruesa, y el útero infantil, que es una cavidad estrecha pero sin la pared gruesa. Tengan en cuenta que el útero en T siempre se lo fue asociando, es esta imagen, se lo asoció a cuando tenía relación con el dietiletilvestrol, que ya no se utiliza, ya no se consigue. Tengan en cuenta que hay menor volumen de la cavidad uterina, hay irrigación defectuosa y hay incompetencia cervical. Tengan en cuenta una cosa, tanto el útero bicorne como estos necesitan una vigilancia en el embarazo. Si no se diagnostica, no se va a vigilar el embarazo, el riesgo de prematurez es importante. Bien, puede ser espontáneo o por el uso de dietiletilvestrol, pero también ocurre en las adenomiosis, en las fibrosis miometrales y en los síndromes de Asherman. Este es el útero didelfo, donde se ven dos úteros, dos cavidades, dos cuellos completos. No trae problemas de fertilidad, y en este caso es una curiosidad, una paciente que tuvo una cesárea con útero didelfo y quedó prácticamente una cavidad única con un ismocele.
Bueno, con esto damos terminado la charla de hoy. No sé si quedaron algunas preguntas, si contestaron las preguntas que se hicieron. A todas tus preguntas creo que con Doppler. Con Doppler. Y sí, para que salga de... Ya te aclaro que tenés varias consultas y agradecimientos, como siempre. Vamos a arrancar con las primeras. Dice, ¿por qué se realiza seguimiento con HCG si es un área miometral con aumento de vascularización? Porque no sabemos si hay retención de restos, porque generalmente son posabortos. Si la paciente no hubiera tenido posaborto, bueno, probablemente no, pero generalmente puede tener alguna, o sea, puede estar asociada. Si la beta-HCG da negativa, ya seguimos solamente el miometrio. Pero si la beta-HCG es positiva, y ojo, porque puede haber una infección de esos restos, o puede haber una complicación de esos restos, y haya que sacarlos, haya que intervenirlos. Y aparte, la beta-HCG es la que nos marca la evolución. A medida que va bajando el HCG, va a disminuir la vascularización, y el riesgo de hemorragia es cada vez menor. Perfecto. Después preguntan cómo sería el informe y la sugerencia o recomendación. Lo que hay que hacer una vez que uno lo ve, es llamar al obstetra y decirle, mira, estoy viendo, o con el nombre que lo conozca, una malformación arteriovenosa, una vascularización miometral aumentada. Entonces se visualiza aumento de la vascularización en la pared posterior del útero, en un área de aproximadamente tanto y tanto, con un Doppler de baja resistencia y con una velocidad de tantos centímetros por segundo. Eso después se habla, no todos los ginecólogos pueden llegar a conocer la evolución. Entonces, o, por ejemplo, si uno trabaja como yo en un centro de fertilidad, ya hay ciertos protocolos que se siguen con la velocidad o con el tamaño. La clasificación, esta chilena, la empezamos a ver ahora recién. Está muy buena, pero es para el control, como así decirlo, el control de la evolución. Por eso es muy importante informar no solamente la imagen heterogénea en la pared posterior, con aumento de la vocalización local, el tamaño aproximado, cuánto ocupa de la pared, qué porcentaje ocupa de la pared y cuál es la velocidad del pico sistólico. Después preguntan, ¿las malformaciones en una eco 2D debería de evaluarse en una fase secretora? Sí, es la mejor. Lo que pasa es que las ecografías se piden y vienen cuando la paciente encontró turno. Te ha pasado a vos cuando estuviste embarazada que te daban, no seguías el turno cuando pudiera. No se Bueno, podía. claro, a veces tenemos que ver un pólipo y no lo podemos ver porque está en la fase secretora, pero es ideal, sí, está muy buena la pregunta, muy buena. Nos preguntan la vascularización miometral aumentada. La estoy viendo casi en un 100% de los casos de ILE, no así en los abortos espontáneos. Ahí está un comentario. Ese es algo para tener en cuenta, no sabía. Lo que sí, están apareciendo cada vez más casos, o sea, descritos por el uso de misoprostol. Siempre se pensaba que era por el curetaje, pero parece que no, Sí, puede ser. No sabía que aparecía tanto en los casos de ILE. Acá, con las respuestas del Doppler se empezaban a correr todas las respuestas. ¿Ah, sí? Sí, y yo creo que yo estoy con cada ginecólogo que me pide, me dice, te hice el Doppler, quédate tranquilo, la próxima vez pedímelo con Doppler. Algunos dicen, che, ¿qué pasa? ¿Querés facturar? No, pedilo porque está muy subdiagnosticada esta patología. Acá la doctora Claudia Gis dice que sos muy Sí, didáctico, que recuerda cuando compartían en consultorio en el Hospital Rivadavia. sí, le mando un beso muy grande, Claudia. Es una doctora maravillosa, qué lindo. Le mando un beso grande. Acá me preguntan, ¿utiliza la terminología útero en forma de I latina? No, útero ni latina, no. No, ni la vi tampoco. Lo que pasa es que a veces por ahí, a menos que sea el útero unicornio, que uno diga que es la I latina. Es la I que hacía yo cuando estaba en la secundaria. Me salía así, toda torcida. Y ahora nada, ahora no sale. Preguntan, además de la embolización, ¿hay algún otro tratamiento médico?
Sí, cuando hay hemorragia muy activa es la histerectomía. Ya después, nos ha pasado en la época que éramos residentes, incluso en la época con Claudia Gis, donde teníamos el Doppler y de pronto hacíamos un legrado por retención de restos, que creíamos que eran restos, y era una malformación arteriovenosa, y sangraba y terminamos en histerectomía, sangraba mucho, la hemorragia es cataclísmica. Bien. Acá tenemos muchos saludos desde Paraguay, desde otros lugares. Muchas gracias por la charla. Acá dicen consulta. Un saludo para todos. En las MAP que se especian, que se hacían, ¿cada cuánto se realizan los controles ecográficos? Si tendrían alguna mejoría, indicar ecocombinados. Generalmente, una vez que se hace el diagnóstico, generalmente todos piden uno a los 15 días y después cada mes y cada 2 meses. A medida que empieza a bajar la velocidad del pico sistólico, es cada 2 meses y se va resolviendo. Esa paciente que vimos que estaba toda incendiada, lleva 4 meses y mejoró muchísimo. Y hay otra que está menos incendiada y está con una mejoría lenta. Y viene con una cara pobre de agotada, cansada, enojada. ¿Cómo informaría cuando es una cicatriz de cesárea? Se extrofia el endometrio por la brecha quirúrgica y en próximo embarazo esta crece e hipervasculariza endometriosis secundaria. Claro, se informa que embarazo ubicado en la cicatriz de cesárea. ¿Dónde está la vascularización? Porque a veces la vascularización no está en la cicatriz de cesárea porque está implantado bajo, pero en la pared posterior, no en la cesárea. Pero la mayoría se implanta en la cicatriz de la cesárea. Y a veces aumento de vascularización, la malformación arteriovenosa en ese lugar, incluso informando no solamente el pico sistólico, sino el Doppler de baja resistencia y la gran cantidad de vascularización, hace pensar de que eso tiene un alto porcentaje de ser un percretismo. Entonces, no solamente se informa, sino que hay que llamar al obstetra para advertirlo. Bien. Acá dice muy claro, excelente presentación. ¿Qué pasa si identificamos un área de aumento focal de vascularización miometral en el segundo o tercer trimestre del embarazo? No hay que hacer nada, hay que esperar. Hay que esperar. El caso descripto, ese que encontré yo en Corea, que dije, y este caso es el que de malformación arteriovenosa en el cervix, lo encontraron en la semana 27, 28, en la semana 32 tuvieron una hemorragia y decidieron hacerle una cesárea, pero mientras la pasaban a quirófano le pusieron una pinza Fester en el cuello y la hemorragia paró. No saben por qué, fue lo primero que se les ocurrió. Y después le dieron el alta y a la semana 34 apareció con otra pérdida y le hicieron la operación. Pero no hay que hacer nada, hay que esperar o que se resuelva como hicimos nosotros, pero nosotros ahora sabemos que pudo haber sido una malformación arteriovenosa, pero en ese momento no sabíamos de qué se trataba. Le escribía un montón de foros, nadie me contestaba hasta que el doctor Lucas Otaño me dijo, nosotros vimos un caso de eso y se resolvió solo. Así que no hay que hacer nada. Esperar y rezar. Un rosario, viene bien, por las dudas. Acá Marina Braxford dice, se suele indicar algo combinado en las MAV que se expectan. Gracias. No entendí la pregunta. Eso es un comentario. Se suele indicar ACO combinados. No, ACO sí. combinados. Claro, eco y Doppler tienen que estar combinados. No se puede. Y si no te lo pidieron, hacelo. Control postdautor. Perdí un embarazo. Estuve con pérdida, ya no tengo más pérdida. Por las dudas, pon el Doppler. En algún momento todos se van a educar y lo van a pedir. Bueno, ¿salen de alguna otra consulta? Creo que ya estamos con todos. Escribieron bastante esta vez, ¿eh? Se ve que están... Sí. Deben estar desayunando bien, tranquilo. Bueno, creo que ya estamos por hoy con todo al día. Bueno, perfecto. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo como siempre. Agradezco a toda la gente que se levantó un sábado a la mañana para estar presentes. Sí, un saludo a todos, un saludo a todos.
La charla quedó grabada, en la semana la subimos a YouTube, como siempre, así que la pueden volver a ver las veces que lo necesiten. Y nos vemos la próxima. Disculpen por los videos que no le había sacado el volumen. Lo que pasa es que yo trabajo generalmente a la noche, mi esposa está durmiendo, entonces saco el volumen de la computadora y a veces los encuentro de golpe. Menos mal que no puse ningún video de Iron Maiden o una cosa de esa. Pero bueno, lo de Metallica. Eso ha sido interesante. Sí, porque me gusta. Si hay una música que me gusta es esa. Así que... No termino de entender el reggaetón. No sé si hay alguna que le guste el reggaetón de los que lo están escuchando, pero no lo termino de entender. No sé, algo me Yo pasa. tengo menos oído musical que no te podría decir nada. Me sigue gustando Spinetta y Charly García. Es mejor, me parece. Sí. Bueno, Sergio, te siguen agradeciendo muchísimo. Siempre sos muy claro en las presentaciones, que creo que es lo que todo el mundo valora. Así que, bueno, como siempre, la van a poder seguir viendo la charla las veces que necesiten. Va a estar subida a YouTube. Yo les aviso por mail a todos. Igualmente, si no les llega el mail o algo, el canal de Sonoker, lo buscan en YouTube, Sonoker de Argentina, y están todos los videos de todas las charlas que hemos hecho hasta ahora. Sergio, te agradezco muchísimo nuevamente y nos encontramos próximamente con algún otro tema. Dale, saludos a todos. Que tengan un buen día a todos. Hasta luego.